algo que por lo cual llegué a los pies de Jesucristo, que es el por qué mantener la fe, el para qué tener fe, y eso fue algo que estuve trabajando durante varios días. Ya lo venía preparando, como les decía, entonces la verdad es que es un tema bastante especial para mí. Espero que les pueda ser de bendición y quiero orar primero, antes que nada. Señor, bendíceme, Señor, úsame para poder llevar este mensaje que he preparado, Señor, que sea de honra y de gloria para ti, Señor. Que seas tú usando mis palabras para poder esparcir tu mensaje, Señor. Que este mensaje sea de bendición para todos mis hermanos. Te lo pido enormemente porque sabes que somos fieles a ti y que mi fe en algún tiempo no estuvo contigo, sino andaba perdida, pero a raíz de buscarte te encontré y así es como quiero permanecer, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y sí, es algo como muy cierto con lo que le pido en esta oración al Señor. Pueden sentarse, gracias. El de por qué, cómo llegar con fe a los pies del Señor. La verdad es que, como les platico, fue algo que para mí fue difícil desde el principio, el relacionar lo que es la fe con la religiosidad. Va un poco de la mano y pues fue complicado en el sentido de que yo buscaba por todos lados a qué acercarme como creencia, en qué tener fe, en qué sustentar mi persona, porque eso era realmente lo que me pasaba a mí como persona, en que yo decía, ¿por qué creer en ser católico? ¿Por qué creer en ser budista? ¿Por qué creer y tener fe en ser mormón, en ser otra religión que fuera? ¿Y cuál era la real? ¿En cuál debía posar mi fe para yo tener salvación? Que era lo que me preocupaba a mí, era lo que en mi momento yo tenía incertidumbre en qué iba a pasar con mi persona después de la muerte. Eso fue lo que me llevó a buscar, o la inquietud que me llevó a buscar al Señor, o sea, porque yo decía, ¿de qué me sirve tener riquezas? ¿De qué me sirve pues tener todas las cosas que me pudieran dar mis papás en su momento, que fue cuando todavía vivía con ellos y que todavía dependía económicamente de ellos? Yo decía, pues ¿de qué me sirve? ¿De qué me sirve si cuando me muera, y era una de las grandes preocupaciones mías, era de cuando me muera, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con mis papás? Entonces, a raíz de eso, fue que yo fui buscando a algo para poder sostenerme de ello. Y conocí a muchas personas en el camino, de ellas una vez platicando con nuestro pastor Joel, la verdad, con el hermano Joel, le dije, conocí a un chavo que estaba en la escuela junto con él, que se llamaba Alfredo, y le dije, oye, ¿y cómo tú que eres cristiano? En ese momento yo tampoco era cristiano y él estaba estudiando para ser pastor. Y le dije, tú que estás estudiando, a ver, convénceme. Él trabajaba conmigo en el restaurante y me dijo, ¿cómo te puedo convencer si tú no tienes ganas de querer aceptarlo? Entonces, la verdad es que, como lo platicaba hace un momento, si no tienes un corazón dispuesto, si no es con ese sentimiento de querer buscarlo, si al contrario de querer buscar, estar renuente, es difícil. Dividí mi tema en varios puntos. En uno de ellos, que es el primero, el de por qué la fe nos sostiene en medio de la prueba. Ahí me gustaría que fuéramos a el versículo, ahorita les digo, denme un segundo, a Santiago capítulo 1 y el versículo 3. Ahí dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La fe para nosotros debería significar el estar en todas las pruebas, en todos los momentos, en todas las circunstancias con fe, para tener paciencia, para poder estar contemple ante las situaciones.
la fe no evita ninguna tormenta, pero hace que nos hace a uno dentro de la tormenta muy fuertes, nos mantiene de pie. Cuando todo se mueve, la fe es lo que nos mantiene, lo que nos mantiene estables, y que pues muchas veces en nuestras vidas hay momentos difíciles como lo que estaba pidiendo en este momento la hermana Salma, que tiene cosas que a veces la apabullan, pero si nosotros recargamos con fe todos esos sentimientos ante Dios, la verdad es que nos hace más ligera la carga. Yo he platicado mucho con mi mamá, como ustedes saben, mi papá pues está enfermo, y ella carga mucho ese sentimiento de no saber qué hacer con la enfermedad de mi papá. Es algo difícil porque todos los días lo vemos, a veces muy bien, a veces camina y casi que quiere correr, y hay días que le cuesta hasta levantarse de la silla. Entonces mi mamá dice, es que hoy lo veo muy bien, y es que hoy lo veo bien mal, yo es que hoy, y todos los días le digo, bueno, pues nosotros no podemos hacer nada en cuestión de lo físico, porque pues no somos doctores, porque no le podemos medicar más, porque no le podemos hacer absolutamente nada. Le digo, lo único que tenemos es que tener fe. Tampoco podemos, ahora sí que malamente, pues, o sea, desvivirlo o hacerle algo, porque eso no nos compete tampoco a nosotros. Entonces, eso es en donde nosotros, y yo le digo, mamá, tenemos que tener fe en nuestro Dios, porque solo Él sabe cuándo es el momento y cuándo va a dejar de tener esa prueba mi papá, y también prueba para nosotros. Pero le digo, si tú se lo dejas a Él, nuestro caminar va a ser más tranquilo, va a ser un poco más liviano, porque te dejas de preocupar un poco del futuro. Eso también es algo de que viene relacionado al segundo punto en donde yo pongo, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque todo lo que tenemos en nuestra vida y toda la fe que ponemos en nuestras vidas debería de estar enfocado en agradar a Dios, en ser ejemplos, en seguir siendo unas personas que con nuestro testimonio diéramos testimonio a otras personas, en el sentido de que lo hacemos para agradar a nuestro mismo Dios, y que con ello nos tenemos gratitud a lo que Él nos otorga a través de oraciones, a través de todas las peticiones que llegamos a hacer. Porque la fe es el lenguaje del cielo, y sin ella nada se mueve. Yo creo que si no tenemos fe es difícil poder tener esa paz, que más adelante voy a hablar de eso, que luego necesitamos en nuestro ser. Dios nos responde siempre cuando confiamos y cuando dudamos. Le decía a un amigo, cuando empezamos a alejarnos de lo que creemos, de lo que ya sabemos por medio de la Biblia, que dejamos de ser fieles de cierta manera a nuestro Dios, creo que nos empezamos a alejar como los borreguitos, y ahí es cuando también dejamos de tener esas bendiciones que pedimos por nosotros o cualquier cosa. Entonces, de cierta manera, tenemos que retomar el camino y poder seguir en la fe, que es nuestro Dios. De ahí me gustaría compartirles un pasaje que fue el de, que también busqué uno, es en Números, no es cierto. Sí, el siguiente versículo es el de Números, capítulo 23, el número 19, versículo 19, 23, 19. Que ese ahí nos lleva a mi tercer punto. ¿Por qué Dios siempre cumple sus promesas? Porque platicando con Roberto, como ya les platiqué, es un amigo que tengo ya de varios años, y hemos tratado de platicar con él, de hacerle llegar la palabra del Señor a él a través de Joel, que muchas veces en los tiempos coincidía con él, ahí en mi casa, en el trabajo. Entonces convivió mucho con Roberto, y la verdad es que siempre trató de darle la palabra, y él es muy renuente. Y ahora que tuvo este accidente, la verdad es que he podido un poco más platicar con él, y ayer justo le decía, me preguntó más bien él, pero ¿por qué confiar? ¿Por qué tener
esa confianza tan ciega en algo o en alguien. Le dije, es que no es en alguien, porque decía, ¿por qué voy a tener toda mi fe en Joel? Digo, es que no es seguir a Joel. Yo tampoco lo entendía. Yo no tampoco lo entendía porque cuando Salma me invitaba las primeras veces a venir a congregarme, yo le decía de Fernando en su momento, de por qué confiar en Fernando. O sea, yo la verdad es que me platicó varias cosas de él y yo le dije, pues no me suena lógico que yo quiera seguir una persona que tuvo ese pasado o que tuvo esas ciertas actitudes, pero al final de cuentas lo que yo le decía a Roberto, no sigues a una persona, no sigues a un movimiento o a una secta, sino sigues un libro, una palabra que es bendita y que ha estado desde el principio y seguirá hasta el final y que es un manual de vida y que siempre es la verdad y que no hay ninguna forma de que sea irrefutable. Y lo que dice aquí en Números es que dice, Dios no es hombre para que mienta. Le platiqué eso justo, de que Dios lo único que lo puede hacer todo Él. Él tiene el poder para hacer todo posible. Y le dije, es lo único que no puede hacer es mentirte. Si Él te dice que te va a pasar algo, te va a pasar algo. Si tú mientes, pues ya será porque sigues siendo humano. Y eso es lo que, en esto busqué este versículo para podérselo explicar. Y dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Eso, o sea, si tú te haces una promesa como es la promesa de la salvación, le dije, pues ahí ya, si Él te promete salvación solo por decir que Él es tu Señor y que nunca te la va a quitar, la verdad, ahí, pues ya, o sea, ahí la tienes y te la ha dado. Y le dije, también en Juan te dice que es dada por gracia. Entonces le dije, eso es un regalo que no te está pidiendo nada a cambio, más que tú le seas fiel al decir que es tu Señor y que va a ser para la eternidad. Le dije, eso es lo más importante, que no tiene caducidad, que no es algo que se te pueda quitar de un día para otro. La fe nos sostiene cuando recordamos quién es Dios y lo que ha dicho. Pues puedes descansar porque Dios nunca ha fallado y no va a empezar a fallar con ninguno de nosotros. O sea, no es como que diga, con Miguel le voy a empezar a fallar porque él me ha fallado. Jamás sería así. Sería como personal. Él no es alguien que tome en contra con una sola persona, ni con una sola iglesia, ni así. Entonces realmente es algo que yo creo que Dios no puede hacer, que es fallarnos. Entonces es algo que me agradó mucho encontrar este pasaje, porque nunca lo había sentido de esa manera y la verdad es que me gustó mucho. Luego, en el cuarto punto, porque la fe abre puertas que lo natural no puede abrir. Eso yo le dije también fue una plática que tuve, ayer se lo estuve explicando, se los quise explicar de la misma manera a ustedes porque fue una conversación que tuve ya un poco más con lo que ya había escrito y se lo dije así tal cual a Roberto. La verdad es que él ha venido de varios tropiezos en su vida últimamente. Entonces le dije, Dios siempre te ha mostrado el camino. Dios nunca te ha dejado solo, a pesar de que tú no eres hijo de Dios y que todavía no crees en Él completamente, pero si tú ves las señales que te está dando, Él siempre te ha mostrado el camino hacia dónde tienes que ir. En su momento estaba mal en otro trabajo anterior y lo llevó a conocerme y a que yo lo invitara a trabajar. Decía que ya no quería trabajar de noche porque él era una persona que trabajaba en los antros y siempre se la vivía de noche y siempre tenía problemas porque lo llegaron a asaltar, porque lo llegaron a golpear en las noches. Entonces cambió de su vida de trabajar en la noche a trabajar en el día en algo que le gusta, que es la cocina. Y ahora dejó otro trabajo que era un poco como solemos decir ahora, que es tóxico, porque lo sobreexplotaban, porque no le pagaban sus horas extras, porque ni siquiera le daban comida. Y pues no digo que yo sea el mejor patrón tal vez, pero pues lo procuro, le doy alimentos, siempre está con nosotros en nuestra familia, siempre si hacemos alguna actividad como ahora que, bueno, también porque Joel nos permitió invitarlo, la verdad es que fue por eso que, más bien él lo invitó a él,
por todo lo que lo ha convivido con él. La verdad es que pues no le dijimos, vámonos, si te invitó Joel es porque ha convivido demasiado tiempo contigo en estos días y que te toma en cuenta como alguien que te ha ayudado o que tú lo has ayudado de cierta manera. Y pues ahí es donde veo esta parte de que las puertas de lo natural que no se pueden abrir, las abre Dios. Porque para Él nada es imposible, porque la fe conecta con lo sobrenatural. También le platicaba eso, y el cómo era que la fe conectaba sobre lo sobrenatural. Me decía, ¿cómo? Y le dije, me ha tocado dar varias veces esta clase, la de Moisés, cuando lee su llamamiento y que habla con Dios directamente y le dice, pero es que ¿por qué me eliges a mí si yo no soy la persona más sabia ni de mejor palabra? Está mi hermano Aarón que habla mejor que yo y que sabe dirigir mejor las palabras que yo. Pero le dice, bueno, pero yo te estoy eligiendo a ti. Y en ese momento le dice, ¿cómo los voy a convencer también a los sabios? Y le dice de una manera de dar las pruebas, que fue el tirar su bastón y que se convirtiera en una serpiente. Eso obviamente no es natural, eso es algo sobrenatural. Igual al siguiente dijo, y si no me creen, pues metes la mano en tu sotana, en tu vestido y sacas y va a estar leprosa, una enfermedad que es incurable. Y la vuelves a meter y la sacas y va a estar curada. Y si siguen sin creerme, entonces esas son las cosas que yo le platicaba, que en eso, pues a lo mejor uno no tiene esa fe o esa sensatez de decir, pues Dios lo puede hacer. Si ya lo hizo y lo platica en las Escrituras, ¿por qué algo que yo le pida no me lo puede cumplir? Tal vez no cumple caprichos, como luego decimos, si yo le pido un Ferrari, pues obviamente no me lo va a dar. Ojalá y sí, ¿verdad? Dios quiera y sí, pero la verdad a lo que voy es lo siguiente, que pues siempre cuando son peticiones con el corazón, con la sensatez de que pues son cosas que son para el día a día, de salud, de que nos sea próspero y tengamos lo necesario. La verdad, ahí está siempre Dios con nosotros. Nunca nos deja sin alimento, nunca nos deja sin protección. Siempre somos muy bendecidos de la mano de Dios. Porque la fe produce paz aun cuando no entendemos. No necesitas entender para tener, no necesitas tener el control, perdón, para tener paz. Donde hay fe, la ansiedad pierde poder. Eso es algo de lo que yo lo platicaba hace un momento, platicaba con mi mamá. Yo la veo ansiosa en momentos, la veo con ese sentimiento de temor al futuro, de temor a lo que va a pasar, de temor a lo que no puede controlar, a lo que no puede comprar, a lo que no puede... Todo eso, esa ansiedad que nos provoca la vida, eso se lo tenemos que dejar a nuestro Dios, porque es la fe en donde nosotros le decimos, Dios, pues, o sea, mis aflicciones son estas, permíteme tener paz, permíteme tener la fe suficiente para que no se recaiga en mí todos esos sentimientos, porque es bien difícil para mí ver que mi mamá a veces no duerme, que a veces llora por cualquier cosa, y le digo, pero pues no lo podemos controlar, mamá. O sea, la verdad es que está bien difícil hacer ese tipo de cosas. No somos, yo le he dicho esa palabra, no somos Dios como para poder lograr hacer lo que Él sí puede hacer. Y el estar con Dios nos da esa paz. Y leí un versículo en Isaías 26:3 que dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y si confiamos en Él, tenemos todo lo necesario, porque tú confías en Él y le dices, Señor, que nunca me falte el alimento. Y al menos desde que he confiado en Él, nunca, ni un día me he quedado sin comer. Nunca me he quedado sin un lugar para dormir. Nunca me he quedado solo totalmente, porque siempre lo tengo a Él.
Siempre tengo a Él para conversar y para poderle decir lo que siento. Y en eso mi corazón descansa. Mi corazón descansa en saber que yo le puedo platicar toda mi vida y que Él me escucha, que siempre tengo comunión con Él, porque eso es uno de los beneficios de ser hijo de Dios, tener comunión directa con Él. Y el punto número 6, porque nuestra fe apunta a una esperanza eterna. Eso también se lo platicaba ayer a Roberto, le decía, me dice, ¿y para qué? O sea, ¿cuál es la finalidad de, pues, tener una esperanza eterna? ¿Cómo que una esperanza eterna? De que después de que te mueras, vas a seguir en el cielo viviendo. Que tu alma va a ser salvada, que tu alma va a ser recogida por Dios y que vas a tener calma. Le seguimos con lo mismo. Tener mucho más del tiempo. Esto que vivimos es temporal y lo eterno vale muchísimo más. Eso es una de las cosas que yo, o de las frases que intenté poner, porque vuelvo a lo mismo. Yo mi pensamiento antes de llegar a los pies del Señor era, yo quiero ser rico, yo quiero ser famoso, yo quiero ser, pero ¿de qué me va a servir el día que yo me muera? Ni un solo peso, ni un solo, si acaso el traje con el que me lleguen a adornar para poderme enterrar, pero se va a consumir igual, igual que los huesos, igual que la carne, y eso no me va a servir de nada. No me va a servir haber sido el mejor artista, haber sido el mejor chef, haber sido el más rico de los ricos, si al final no nos vamos a llevar nada. La fe recuerda que lo mejor aún está por venir, que todo está después de la muerte. Y yo por eso le dije a mi amigo, le dije, ¿sabes qué? ¿Qué mejor certeza de decir, el día que yo me muera, voy a tener el cielo? Y le compartí algo que para mí en este momento me da mucha paz, que le dije, yo sé que mi papá está a punto de fallecer, a lo mejor, no sé cuándo quiera el Señor, pero pues por su enfermedad lo sé. Lo sé. Qué bueno que no está porque lo puedo hablar un poco más abiertamente y yo lo hemos platicado en familia. Pero pues sí, es algo que va a suceder, igual que como va a tener que suceder con mi mamá y en algún momento, sea antes o después que mi mamá, tendrá que suceder conmigo. Pero tengo la certeza y la paz de que vamos a estar en el cielo, porque así lo hemos creído. Y eso es lo que me da paz, porque le digo, sí, me da tristeza que mis demás familiares no sean conversos, que no tengan las mismas creencias que yo. Y pues sí, me siento triste por ellos, pero mi núcleo familiar está a salvo, está a salvo. Y eso es lo que yo dije, lo que venga, lo que quiera venir. ¿Para qué? Pues para estar en el cielo. En ese momento eso fue lo que yo di gracias y le dije, ¿qué más me gustaría? Que tú, mi amigo, mi hermano, que estás siempre aquí conmigo en las buenas, en las malas, que me ayudas a construir mi negocio desde cero y que siempre estás aquí fiel y que yo estoy ahí contigo fiel. ¿Qué más me gustaría que tú también tuvieras esa salvación? Que no te están pidiendo absolutamente ni un peso. No tiene costo, no tiene ni siquiera esa necesidad de hacer algo malo, ni hacer solamente con que creas. Con que creas y pronuncies con tu boca que el Señor, que Dios es tu Señor. Le dije, imagínate, es gratis tener esa certeza. Entonces, viene mi séptimo punto, porque Dios premia a quienes permanecen firmes. Y le dije, eso es lo único que nos pides, permanecer firmes. Y es por eso que elegí el versículo de Apocalipsis 2:10, que es solamente la parte final. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Que eso es lo que nos da como regalo por ser y permanecer con Él, por tener esa fe que yo buscaba en su momento y que la encontré en la palabra de Dios. Mi perseverancia no va a ser en vano, porque como les decía, yo sé que soy salvo desde el momento en el que lo profesé y de que sigo intentando hacer las cosas como me dicta la Biblia. A veces me desvío, no soy tal vez perfecto ni creo que podamos serlo, pero siempre tratando de seguir lo que Él nos pide.
La fe sé que se mantiene y que nos mantiene firmes y que la recompensa o lo que nos va a recompensar va a ser el cielo. Con eso que quisiera terminar, con no perdamos la fe y ayudemos a otros a encontrar esa fe que muchas veces no se encuentran, porque como le dije a Roberto, qué más bonito sería saber que todas esas personas que están al lado de nosotros y que muchas veces caminan con nosotros durante mucho tiempo, van a poder estar también en el cielo y que van a ser salvas por Dios. Bueno, vamos a orar, Señor. Señor, te damos gracias por este momento, Señor. Te pido que este mensaje llegue a las personas correctas, que ayudes a los hermanos también a poder ayudar a otras almas a tener la misma fe que yo a veces buscaba, que yo no tenía y que necesitaba mucho, Señor. Te pido que no dejes mi fe, que mi fe se acabe más bien, que siempre me sigas avivando, porque hay veces que a lo mejor mi corazón se entibia o pueden pasar situaciones que tal vez yo no pueda controlar, pero yo sé que tú sí, Señor, que tú siempre estás en mis pensamientos y que tú siempre eres mi Señor. Señor, te pido por todos los hermanos también que no pudieron venir, que también fortalezcas su fe a cada paso que demos como iglesia, que ahora que regrese Joel, si así tú lo decides, sea nuestro pastor, y que también sea de mucha bendición y que también le sigas dando esa fe inconmensurable que tú puedes darle, Señor, y que nos guíe, que nos lleve a tus pies y que nos comparta tu palabra, que es muy, muy, muy sanadora, muy nutritiva y que nos sirve para tanto, Señor. Te lo pido encarecidamente en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.